para el desarrollo de las actividades conmemorativas. Las Bambas ha lanzado oficialmente el proyecto de inversión social, mantenimiento y mejoramiento de la piscigranja de la comunidad campesina de Saxahuilca, que será ejecutado por la empresa comunal Cursa. Este proyecto tiene como objetivos principales la modernización del equipamiento comunal, la mejora de la seguridad alimentaria y el aumento de la calidad de vida de los residentes de Saxahuilca. Se centra en crear oportunidades laborales, reactivar la actividad productiva y económica y garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible para todos los habitantes de la comunidad. Hace poco se clausuró el programa de capacitación en desarrollo productivo de artesanía y alfarería como resultado de un acuerdo entre la empresa minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba. Durante 13 semanas, 50 mujeres de Fuerabamba participaron en sesiones teóricas y prácticas de capacitación en cerámica y alfarería, apoyadas por la Asociación de Moda Sostenible del Perú. Las capacitaciones fueron sobre el uso de equipos y materiales para la elaboración de diversos artículos cerámicos, como platos, tazas, esculturas y elementos decorativos para su uso doméstico y comercial. Se dio inicio a la construcción de un salón de usos múltiples en la comunidad de San Miguel, ubicada en el distrito de Mara. Este nuevo espacio estará destinado a albergar diversas actividades socioculturales, brindando a la comunidad un entorno amplio, seguro y accesible para el desarrollo de sus eventos y reuniones. La construcción del salón de usos múltiples está siendo ejecutada por una empresa local, JCH Guzmán, por encargo de Minera Las Bambas, lo que asegura un ingreso económico a la zona, ya que se priorizará la contratación de mano de obra local, además de servicios de alimentación y hospedaje de la región. Minera Las Bambas desarrolló el programa Manos Seguras, que busca sensibilizar y educar a todos los colaboradores sobre la importancia de controlar, eliminar o minimizar los riesgos potenciales para prevenir lesiones en dedos y manos, promoviendo un entorno de trabajo más seguro para todos. Los socios estratégicos que formaron parte de este evento destacaron como FH Ingenieros, Sinar, G4S, Publisur, HCM, Viajes Unión, K2, ACT y Bradford. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. La comunidad campesina de Fuerabamba celebra sus 38 años de creación política con un nutrido programa de actividades. Domingo 22 de septiembre, limpieza y embanderamiento general en Nueva Fuerabamba desde las 9 de la mañana. Lunes 23 y martes 24, carrera de caballos, categorías A y B, desde las 9 de la mañana en la pista hípica de Nueva Fuerabamba. Habrá 57,000 soles en premios. Miércoles 25, feria agropecuaria en el estadio de Nueva Fuerabamba a partir de las 9 de la mañana. Motocross especial, chinas, mecánicas y minicross a las 10 de la mañana con 18,000 soles en premios. Y a las 12, gran pelea de gallos, piqueros y navajeros en Nueva Fuerabamba. Jueves 26, maratón en la plaza de Fuerabamba a partir de las 8 de la mañana. Fútbol intercomunidades, mujeres, varones y máster a las 9 de la mañana en el estadio de Nueva Fuerabamba. Viernes 27, concurso de danzas intercomunidades y regionales a partir de las 12 del día con 17,000 soles en premios. Y desde las 4 de la tarde, concurso de canto y música, elección de Miss Fuerabamba y concurso de poesía. Actividades que tendrán como escenario el estadio de Nueva Fuerabamba. A las 6 de la tarde, concurso de faroles en la plaza de Nueva Fuerabamba y gran serenata en el estadio de Nueva Fuerabamba. Participan Grupo Alegría, Flor Javier, Roosevelt de los Andes y artistas locales. Además, quema de castillos y 21 cabaretazos.